nosotros. Y eso lo estamos grabando. Muchas gracias, Darío, por estar acá con nosotros. Darío es licenciado en Economía, que se recibió en la Universidad de Itela. Además es doctor en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es el decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Y es el coautor del libro Automatizados, Vida y Trabajo en Tiempos de Inteligencia Artificial. Es el coautor junto a nuestro amigo Eduardo Levi Cellati, a quien conocemos mucho. Y es un libro que está teniendo muchísimo impacto en los medios, un impacto muy positivo, tanto en cuestiones económicas, también en cuestiones de trabajo. Ahí reactivo. Estaba diciendo que el libro está teniendo un impacto muy importante en los medios de comunicación y con muchos comentarios del mundo del trabajo, del mundo de la economía, del mundo del futuro tecnológico y la incertidumbre alrededor de una nueva oleada tecnológica que se va a montar sobre la inteligencia artificial. Así que con mucho gusto vamos a escuchar a Darío y luego damos lugar a las preguntas. Muchas gracias y adelante, Darío, te vamos a escuchar muy atentos. Dale. Muchas gracias, Agustín, por la presentación. Muchas gracias a la Fundación Alem por por la invitación y por la bienvenida. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes contándoles un poco sobre este libro que publicamos. Veo al querido amigo Horacio Barreiro que está conectado también. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Y a tantos otros colegas, así que nada, es un gusto estar hoy presentando esto, que es un proyecto que nosotros realizamos con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha dedicación, por un tema que nos interesa y que es de mucha vigencia. Así que lo que voy a hacer, si están de acuerdo, es, como dijo Agustín, traje una presentación, les voy a mostrar algunas imágenes, algunas diapositivas. Voy a hablar unos 20, 25 minutos y después charlamos, si les parece bien. ¿Sí? Como para hacer una primera presentación y después charlamos. Bien, bien. Eh, Ahí estamos. Bueno, esta es eh, la portada del libro. eh, la que están viendo ahora, que está también en el flyer de... Voy a parar. Denme un segundo, disculpen tema técnico, pero ahí va a quedar mejor. Muy bien, este es el libro, Automatizados, Vida y Trabajo en Tiempos de Inteligencia Artificial. Básicamente lo que hicimos fue revisar la literatura científica, los papers, las discusiones más importantes que había sobre este tema y llevarlo un pasito más allá en el sentido de que es todo tan novedoso, tiene muchas de los papers y las publicaciones que que se trabajan más importantemente, más recientes, tienen datos de hace 2 o 3 años y eso en la disciplina que estamos por discutir es un montón de tiempo, con lo cual hay que ir un poquito más allá y tratar de decir cosas sobre lo que uno piensa que puede haber, que puede suceder, que puede pasar en el contexto de las tendencias que se observan. Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña introducción y voy a presentarles 4 hipótesis principales. Esas 4 hipótesis son las principales pinceladas de lo que pensamos va a dar margen, va a dar marco al futuro cercano. Bien. ¿Qué hablamos? Cuando hablamos de inteligencia artificial, en general, en cualquier aspecto socioeconómico de inteligencia artificial, a nosotros nos interesa más la vida, el trabajo, principalmente el empleo, las formas laborales, pero hay otras cuestiones de inteligencia artificial y en general los debates son extremos, como en todo lo que rodea nuestra sociedad, pero en general los debates son extremos sobre la inteligencia artificial. Están los que piensan que con inteligencia artificial todo va a ser magia, alegría, felicidad y productividad y que nadaremos en abundancia y se solucionará la escasez económica. Y están los que piensan que la inteligencia artificial es pura distopía social,
escasez, muerte, hambre y falta de trabajo y de ingresos. Em, Claramente es posible trazar una bisectriz entre esas posturas. Hay muchas amenazas y hay muchos riesgos de los cuales voy a hablar hoy, pero también hay muchas oportunidades, hay aspectos positivos, hay cosas para resaltar. Entonces creo que es importante destacar que la inteligencia artificial o la tecnología en general no deja de ser una herramienta y la utilización, la aplicación, la manera en que se incorpora no deja de tener margen, de tener espacio, y las sociedades democráticas modernas y avanzadas pueden trabajar ese margen de acción para que todo sea balanceado, o lo más balanceado posible. ¿Sí? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, para tener una definición común, para que todos estemos hablando de lo mismo, estamos hablando de tecnologías que permiten a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y es aquí donde no aleatoriamente resalto la palabra inteligencia, porque toda esta definición pende de qué entendemos por inteligencia y a qué llamamos inteligencia. ¿Sí? Eh, lo que hoy entendemos por inteligencia artificial nace, por hacer una muy breve historia, principalmente con los avances de Turing y compañía, en torno a la posguerra, la segunda posguerra. Eh, Quizás alguien, quizás más de alguien, capaz varios han oído hablar del test de Turing. El test de Turing es un test que se le hace a una máquina, que para resumirlo, eh, una persona está chateando por texto en una pantalla y no sabe si del otro lado hay una persona o es un algoritmo, o es una máquina la que está chateando con uno, ¿no? Y hay muchas personas sometidas al mismo ejercicio y aleatoriamente a algunos les toca máquina, a algunos les toca persona. El test de Turing es exitoso si la persona no logra discernir si está conversando con una persona o con una máquina. Es decir, que la máquina se considere inteligente si puede hacerse pasar por persona. En otras palabras, la máquina pasa por inteligente si logra esconder su condición de máquina. Lo cual es, como decimos en el libro, una versión bastante antropomórfica de la inteligencia, ¿no? Como que la inteligencia es algo que tiene forma humana en vez de ser una serie de cuestiones más analíticas, pero derivadas de eso es que si uno googlea, y esto es un ejercicio que les recomiendo, googlea inteligencia artificial o automatización, en Google van a aparecer imágenes como esta que les muestro acá, que a mí me parece muy graciosa porque tenemos una tendencia a humanizar, a darle forma de personita, unos robotitos que tienen forma de persona, cuando en realidad estamos hablando de algoritmos, de información eh, que surge en procesadores, que es silenciosa, que es continua, que avanza constantemente todo el tiempo, de manera mucho más intangible de lo que nuestra concepción quiere pensar, ¿no? Porque tendemos a humanizar y a darle esta formita a las cosas porque son más fáciles de manipular si tienen forma conocida. Pero estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Y lo otro que vale la pena destacar, así en esta parte de introducción, es que la inteligencia artificial, por supuesto, se viene desarrollando desde mediados del siglo XX, desde los 2000, 2010 sobre todo. Hay un boom de lo que llamamos machine learning, que es la inteligencia artificial basada en mecanismos de aprendizaje automático, básicamente algoritmos que aprenden un montón y muy rápido de toda la información que hemos dejado, de toda nuestra huella, la huella de nuestra actividad que está en Internet y de todas nuestras bases de datos. El algoritmo aprende porque lee un montón de información y a partir de esa bocha de información que tiene disponible, lo que hace es aprender patrones y a partir de esos patrones puede prever, hacer forecast, que se dice en inglés, es hacer pronósticos, ¿no? Entonces aprende un montón de toda nuestra base de datos. Esa es la inteligencia artificial más frecuente, que más se utiliza, la que más vemos
en distintos lugares, la que nos rellena, ¿vieron cuando estás escribiendo un mail y te sugiere una palabra? Eh, la, la- la que te agarra un mail y te sugiere que no lo respondiste después de tantos días. Está basada en ese tipo de tecnología y lo que hace es aprender muy bien, copiar muy bien, y como copia muy bien, antes hablábamos con Agustín y con Kimei sobre esto, es reproduce nuestros sesgos, y reproduce, por ejemplo, hay gente que se sorprende que la inteligencia artificial pueda tener sesgos racistas. Sí, aprendió y fue creada y programada en base a una sociedad racista. Entonces, no entiendo dónde está la sorpresa todavía. Ese es el grafiquito este del iceberg, en el sentido de que surgieron algunas imágenes que podían tener sesgos, ¿no? raros, y hubo quejas sobre esos sesgos cuando en realidad todo está montado sobre una serie de cuestiones que son intrínsecas a la sociedad que estos algoritmos están copiando. Hecha esta introducción sobre qué es la inteligencia artificial, de dónde venimos y demás, me voy a tomar 15 minutos para desarrollar 4 ideas, 4 hipótesis principales y algunas implicaciones que eso tiene para la discusión pública, para después abrir la conversación. Lo primero, hipótesis uno, la historia no se repite, la historia no es circular necesariamente. Lo que sucedió en otras revoluciones industriales no tiene que por qué, o en otras revoluciones económicas, no tiene por qué suceder de nuevo. Lo más probable, realmente lo más probable es que haya menos trabajos en el futuro, al menos trabajos como los entendemos hoy en día, de ir a un lugar o realizar una actividad a cambio de un ingreso laboral, ¿no? La actividad remunerada, laboral, tradicional, o como la pensamos hasta ahora, lo más probable es que haya mucho menos de eso dentro de 20 años o dentro de 30 años. Lo segundo es que el futuro es dual, ¿sí? Hay margen para una distopía social de pobreza y fragmentación, pero hay margen para una utopía de ocio y abundancia de otras cuestiones. Todavía estamos a tiempo de que eso suceda o de poder decidir cosas en torno a conducir las cosas hacia un lugar más positivo. Lo tercero es que claramente hay una frontera humana al avance de la inteligencia artificial. Eh, Curiosamente son las aptitudes más humanas las que más nos protegen de la máquina, las que más nos diferencian de la máquina, y es ahí donde tenemos todavía mucha ventaja comparativa. Inclusive estamos detectando que, a pesar de que los productores de algunos servicios quieren reemplazar algunos procesos artesanales por procesos automatizados, los consumidores pueden liderar la queja contra ese proceso. Y eso es muy interesante y es algo que puede preservar un montón de procesos productivos. Es que el propio consumidor diga, oiga, un momento, yo prefiero algo hecho por personas. Eh, y lo cuarto, el cuarto punto, que es el punto más filosófico quizás, o más de organización de las sociedades, más antropológico, que es el punto de el ocio, ¿no? Habrá menos trabajo, como empezamos diciendo, entonces, ¿qué harán las personas con su tiempo? Si hay menos trabajo, ¿qué hacemos con el tiempo? Por supuesto, solucionado el problema económico, ¿no? Entonces, digamos que hay menos trabajo y está solucionado el tema de acceso al consumo material, etcétera, ¿sí? Dicho esto, que no es poco, pero dicho esto, ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Qué pasa con el ocio? ¿Qué pasa con toda nuestra cultura y nuestra ética basada en que el trabajo dignifica y la persona digna es una persona que trabaja, y la persona que trabaja menos o trabaja poco es menos digna, ¿no? Esta moral, esta construcción que llevamos desde los abuelos inmigrantes en adelante como mínimo, ¿no? Y esa es una pregunta interesante para hacerse. Entonces, esta vez es distinto. Podemos sintetizar un montón esta historia en 3 grandes pilares: un pilar de sustitución del músculo del trabajador, un segundo pilar de sistematización de la producción, división del trabajo y sistematización de la producción, y un tercer eh, pilar, si ustedes quieren, de introducción de la informática y de sustitución de trabajos rutinarios.
para llegar a la cuarta gran revolución, que es la que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, en un primer momento, la revolución industrial se sustituyó el músculo del trabajador, curiosamente, esta es la revolución que más humanizó a los trabajadores, porque los dejó, apartó al hombre de empujar el arado por estar en otro tipo de situaciones, menos trabajo forzado, menos fuerza, para que haya telares mecánicos, para que haya máquina a vapor, para que haya otro tipo de propulsión más masiva en el proceso de producción. Luego vino el Fordismo, Taylorismo, la sistematización de la producción, la cadena de montaje, donde una persona hacía una actividad muy pequeña y muy repetitiva, como ese viejo film de Chaplin que todos deben recordar, tiempos modernos, hace una división del trabajo con sistemas de producción mucho más eficientes, a gran escala y demás, que siguen hoy en día en algunas medidas, y con la primera gran GPT, la primera gran General Purpose Technology o tecnología de uso amplio que fue la electricidad. La tercera revolución vino con la informática, cuando se sustituyó todo lo que es la mecanografía, el archivo, los archivos de papel, un montón de actividades rutinarias con nuestras viejas PC Internet y demás. Y la primera gran ola de automatización, ¿no? En industrias como la automotriz y en muchas otras, muchos trabajos de personas se han sustituido por brazos mecánicos y por automatización por robots. Entonces ahora estamos viviendo una cuarta gran transformación donde algoritmos, o sea, un programa de computación, porque esta es la otra, ¿no? Cuando hablamos de la máquina, ¿de qué hablamos? Hablamos de una computadora, hablamos de la nube, hablamos de un algoritmo, hablamos de un robot. En general estamos hablando de un algoritmo, un programa de computadora que corre dentro de un procesador, dentro de una computadora, que acumula un montón de información, la analiza, interpreta y da un output, eh, da algo, ¿no? Provee algún tipo de servicio. Bueno, ¿quiénes están en peligro? ¿Quiénes ven más amenazados su puesto de trabajo ante esos algoritmos que realizan todas esas actividades? Bueno, hasta hace 10 años pensábamos que personas que realizan tareas rutinarias y que tienen un nivel educativo medio bajo eran los que están en riesgo. Hoy en día ya sabemos que gente mucho más calificada está en riesgo, en el sentido de que las tareas que realizan personas calificadas con estudios universitarios están en riesgo de automatización y ser reemplazadas por inteligencia artificial. Entonces, nadie está a salvo del todo. Esta vez es distinto. Esta vez lo que pasó en los tres pilares que vemos ahí es que si bien algunos empleos se perdieron, hubo algunos costos de transacción y hubo gente que la pasó mal un tiempo, no voy a decir que no, macroeconómicamente las economías siempre se beneficiaron un montón, siempre salieron muy ganadoras, siempre se generaron nuevos empleos, nuevos productos, nuevas líneas de producción en otro lado, cuando se sustituía algo. Entonces el empleo siempre fue creciendo y esta vez va a ser distinto, esta vez habrá menos empleo, porque el nivel de sustitución es muy grande y son tecnologías que en principio no generan un boom de productividad como para generar más empleo en otro lado. Y eso hace que esta vez sea distinto. El juego de sustitución y complementariedad entre tecnología y trabajadores está cambiando, esa ecuación está cambiando y esta vez va a ser distinto. Lo cual nos lleva a la segunda hipótesis y es que el futuro es binario. Tenemos una posibilidad oscura todavía y una posibilidad a colores. Em, si las personas que conservan su trabajo son muy productivas, estarán muy bien, y las personas que no tengan trabajo y no tengan ingresos estarán muy mal, y eso generará sociedades fragmentadas. Más todavía cuando la gran rentabilidad de la sustitución del empleo se lo va a llevar una serie de empresas propietarias de tecnología que curiosamente, o no curiosamente, justamente, no es un mercado competitivo, sino que son un puñado de empresas las que cuentan con los mayores avances en esta tecnología, con lo cual encima estamos hablando de un mercado oligopólico de alta concentración de rentas, ¿no? Entonces, trabajadores perdiendo sus ingresos laborales, concentración de rentas beneficiada por esa reducción de costos y por esas nuevas rentabilidades,
tiene potencial para futuro distópico, pero también hay margen para la inclusión, para un efecto Robin Hood moderno, podemos llamarlo. Es esta pequeña idea que puede haber potencialmente de inclusión laboral y sustitución de competencias por la inteligencia artificial. Un montón de gente que estaba fuera del mercado laboral por falta de habilidades y por falta de competencias puede encontrar de repente que con herramientas de inteligencia artificial puede insertarse. Eso puede aplanar la distribución de ingresos al reducir los premios por habilidades, generando mayor igualdad. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad que encontramos y que es notable en la literatura es el límite humano que hay a la automatización, ¿sí? Hay un montón de trabajos hoy en día todavía que son artesanales, que requieren las manos, que requieren el toque humano, que requieren la inteligencia emocional, la empatía, la creatividad humana, la improvisación, el trabajo en equipo, el liderazgo de proyectos. Hay un montón de cuestiones que todavía requieren de personas. Y ese es un límite hasta dónde puede llegar la automatización, porque puede avanzar muchísimo la tecnología, pero nadie va a ir a un odontólogo que sea inteligencia artificial todavía. Sí, yo no me imagino a ninguno de ustedes abriéndole la boca a un brazo mecánico con un torno en la mano. Todavía no me imagino esa situación. A lo que quiero decir con esto es que hay un montón de información, un montón de tareas que estrictamente las van a seguir realizando personas durante muchos años, e inclusive cuando la inteligencia artificial hoy en día ya puede diagnosticar mejor que un médico, porque si uno le da los estudios, las imágenes, con toda la base de información y toda la base de datos histórica de historiales médicos, hoy en día un algoritmo puede diagnosticar, pero todos nosotros seguramente vamos a preferir que una noticia sobre una enfermedad o algo nos la dé una persona. Entonces, quizás el diagnóstico sea una tarea que pueda ser reemplazable, pero aún la interfaz, el contacto con las personas, vamos a seguir prefiriendo, perdón, que sea humano, que sea una persona. Porque hay preferencias por lo humano. Y esta semana hubo dos casos interesantes. Uno es el de eh, Joanna Maciekowska, que se hizo muy viral ayer. Bueno, no sé si algunos de ustedes lo vieron en sus redes, pero esta cita es buenísima. Dice: quiero que la inteligencia artificial haga mi lavarropas y me lave los platos, así yo me puedo dedicar a mi actividad artística y a escribir, y no que la inteligencia artificial haga mi actividad artística y mi escritura para que yo tenga que dedicarme a lavar los platos y hacer el lavarropas, ¿sí? Esto es sumamente interesante, por muchos motivos. El primer motivo es que eh, en base a lo que venimos hablando y en base a la evidencia que existe, hay que empezar a desacoplar a la persona y el puesto de trabajo para empezar a hablar de un set de habilidades que realizan un set de tareas, ¿no? Entonces, nosotros realizamos muchas tareas en nuestro día a día, más allá de específicamente nuestro puesto de trabajo, ¿no? Realizamos muchas tareas. La tecnología puede reemplazar una, dos tareas o todas las tareas que realizamos. En principio, solamente algunas. La primera pregunta es cuáles tareas queremos que reemplace, ¿sí? Porque en nuestros puestos de trabajo siempre hay, en nuestras tareas siempre hay tareas anodinas, tareas repetitivas, tareas que realizamos a desgano. Y si la inteligencia artificial puede suplantarnos en esas tareas, capaz hay una perspectiva de mayor bienestar, ¿no? Lo segundo es, hubo una película el año pasado llamada Nightmare in the Tonight Show, o Late Night Nightmare, algo parecido, ¿sí? Representa que es un programa de estos de medianoche, ¿vieron? De programas nocturnos, tipo Late Show de Estados Unidos, talk show, eh, con un thriller que, así medio de terror, etcétera, que fue muy bien calificado en su momento hasta que algunos
Espectadores detectaron que había algunos cuadros, dos o tres imágenes durante la película hechas con inteligencia artificial. Cuando se dieron cuenta de esto, la película empezó a ser públicamente condenada y redujo un montón su calificación en los foros de cinéfilos. ¿A qué voy con esto? La gente prefiere lo humano todavía. Es como cuando exista, que ya existe, pero cuando sea masiva la carne sintética, todavía vamos a querer comernos un buen churrasco de vez en cuando, y algo parecido pasa con esto. Y es que tenemos preferencia por el arte, la escritura, las cosas artesanales hechas por humanos. Tenemos una preferencia por eso. Entonces, ese es otro gran, importante límite al avance de la inteligencia artificial. No solo las habilidades blandas, que son muy necesarias para nuestro proceso de construcción y de creación y de avance como sociedad, sino también la preferencia propia de los consumidores. Por último, ¿no? Si decimos que habrá menos trabajo, eh, si habrá menos trabajo, ¿qué pasará con el tiempo libre? Bueno, eh, digamos, les traigo la idea de la ética protestante, la idea de que el trabajo dignifica, la idea de que es persona más meritoria y más admirable, aquella que se sacrifica muchas horas y trabaja mucho, y es poco meritoria o más sospechada de, de tener una moral menos robusta, por así decirlo, una persona que trabaja menos horas. Eso es toda una línea de pensamiento que surge con la Revolución Industrial prácticamente, ¿no? La Reforma Protestante, Lutero y demás, para este lado, y su asociación con la Revolución Industrial, se han escrito mares de tinta sobre eso, ustedes lo conocen. Pero bueno, un planteo puede ser que eso es relativamente reciente en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, esos son 200 años, es relativamente reciente y podemos reformular esa idea en términos aristotélicos, en términos de el gozo de la actividad pública, de las artes, de la filosofía, de la astronomía, de observar las estrellas, las lunas, los astros, los cuerpos celestes, las artes, como decía, la política, el debate público, la, el ágora, ¿no? Esta idea de volver a un ocio activo, un ocio constructivo, un ocio de participación y de actividad social. Y lo traigo a don Alfredo Citarrosa solamente para traer la chamarrita de una bailanta que en un momento dice el famoso verso, y le hablé de obligaciones del trabajo y la nación. No sé si alguien lo recuerda, seguramente alguien lo recuerda. El trabajo y la nación, con T mayúscula y con N mayúscula, ¿no? Ambos valores ahí arriba. Bueno, habrá menos trabajo dentro de 20 30 años y tenemos que repensar nuestra escala de valores en ese sentido. Algunas implicaciones, 10 minutitos o menos, solo para algunas implicaciones de todo esto que estamos diciendo. Eh, Toda esta discusión importante empieza con un artículo científico que fue muy comentado de Freddie Osborne en 2013, que decía que la mitad de los empleos en Estados Unidos serían reemplazados por inteligencia artificial en los siguientes 5 o 6 años. 10 años eso no sucedió. Entonces está todo siendo más lento de lo que pensábamos. Ello no implica que haya que dormirse en los laureles o haya que abandonar la discusión, pero no es todo tan terrible y tan rápido como se pensaba en un principio. Bueno, quizás una discusión importante, así como con el cambio climático llegamos tarde a la mitigación, solo nos queda la adaptación. La pregunta es, ¿qué podemos hacer si mitigar o no el avance? Se habla mucho de la pausa, ¿no? Como si Estados Unidos y China podían acordar de tener el avance durante un tiempo y demás. Bueno, hay mucho debate ahí para tener, pero por ahora, como les decía,
hemos avanzado un poquito más allá del machine learning, un poquito más allá del aprendizaje automático, pero todavía no es una tecnología absolutamente transversal y generalizada. ¿Sí? Eh, Hay un tema regulatorio para discutir acá, hay problemas éticos, de seguridad, temas de... Martín Veraje, coautores, han publicado el año pasado un paper muy interesante que habla de cómo las autocracias, gobiernos como el chino y otros, utilizan herramientas de inteligencia artificial para vigilar opositores políticos y gente que consideran sospechosa, digamos. Hay utilización para el mal, comillas, comillas, ¿no? Ahí, digamos, la regulación tiene algo que decir. Los organismos regulatorios se despertaron hace muy poco tiempo, recién en el último trimestre del año pasado hubo un intento con una orden ejecutiva de la Casa Blanca, hubo una ley del Parlamento Europeo, o algunos movimientos en ese sentido, pero es todo muy reciente. Chile acaba de mandar un proyecto de ley. Está todo muy, muy reciente. Como les decía antes, dejamos de ser personas en puestos de trabajo para hacer un set de habilidades que realiza un set de tareas y la tecnología nos puede sustituir en algunas tareas y algunas habilidades pueden volverse obsoletas, como en algún momento la Academia Pitman y Mecánica. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el CV se ponía la cantidad de palabras por minuto que puedes tipear? Bueno, esa habilidad se volvió obsoleta en algún momento. Otras habilidades nuestras hoy en día se volverán obsoletas porque no serán necesarias para realizar ninguna tarea. Pero no todas. Entonces no somos una persona que se anula como persona, no es dicotómico, no es 0-1. Algunas de nuestras habilidades se vuelven obsoletas porque ya no podemos realizar algunas de las tareas que realizamos hoy en día. Bueno, ahí es donde entra el tema de la transferibilidad, ¿no? El problema que tenemos como mercado de trabajo y como formación para el trabajo es la escasa transferibilidad que tenemos en mercados de trabajo como el argentino. Una persona que trabajó 20 años en la industria textil y se queda sin trabajo, tiene poca transferibilidad para ser empleada en otra industria, en otro sector. Y eso es un drama de los mercados laborales que podemos eh, discutir. Por supuesto que todo esto se monta encima del problema educativo, perdón, problema educativo, cómo pensamos la escuela, el tema curricular, qué se enseña en la escuela, es otro gran debate para tener otro día, porque digamos, la escuela decir que la corre de atrás es quedarse corto. Eh, y por supuesto a nuestra precariedad laboral de informalidad y cuentapropismo exacerbado, se le monta esto encima y genera lo que llamamos precariedad laboral con anabólicos, que es como un aumento ya de la precariedad. Y para terminar, solo algunas ideas, algunos matices a todo este debate utópico, distópico eh, del futuro laboral con inteligencia artificial es pensar que recuerden que esto es una muy buena imitadora, es silenciosa, es constante, pero imitadora, y todavía no sabemos explicarle cómo hacer las cosas que hacemos de manera más sencilla, lo cual es enunciado como la paradoja. El filósofo Polanyi hizo una enunciación al respecto y es conocida su idea. Los que recuerden historias de cronopios y de famas de don Julio Cortázar recordarán las instrucciones para dar cuerda a un reloj, las instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera. Eh, es paradójico que las cosas que hacemos de manera más cotidiana, más sencilla, son las que más nos cuesta explicar. Y si no podemos codearlo y no podemos explicarlo, la máquina no puede imitarlo. Al menos por ahora. Y el otro punto, aprovechando al gran Daniel Kahneman, eh, premio Nobel de Economía, psicólogo y economista israelí-americano, estadounidense quiero decir, tenemos sesgos, racionalizaciones y también irracionalidad por momentos, comportamiento no racional eh, que compone un tejido de inteligencia social. Aprendemos como grupo, aprendemos como manada y eso nos mantiene, nos preserva y es una frontera muy importante para el avance de inteligencia artificial. Esto es de lo que hablamos en el libro. Les propongo que lo lean
porque está buenísimo. Es breve, es a propósito breve, es un libro de 200 páginas y de divulgación. Está escrito con un lenguaje, yo creo que bastante ameno y dinámico. Así que los invito a leerlo y a comentarlo con nosotros. Pueden encontrarme en ex Twitter, ahora X, o en LinkedIn. Podemos interactuar, intercambiar. Así que adelante y continuemos charlando sobre este tema que es sumamente importante. Gracias. Buenísimo, Darío, muchas gracias. Muy buena presentación y se agradece mucho también todas las citas literarias y musicales que hiciste y cinematográficas. Yo no vi la película, pero ahora me da intriga, la quiero ver. Vamos a ver dónde se puede ver. Em, y por supuesto, invitamos a todos a leer el libro y que lo comentemos también y que lo podamos seguir reflexionando. No presenté todavía la fundación, voy a aprovechar a hacerlo ahora. Esta charla está organizada por la Fundación ALEM de la Unión Cívica Radical. Es una fundación que ya tiene algunos años y que tratamos de aportar alrededor del diseño de políticas públicas, el seguimiento de políticas públicas y pensar los problemas de la sociedad desde la perspectiva de las políticas públicas, pero también reflexionando sobre otras cuestiones. Y tenemos presentes muchas amigas y muchos amigos que son activos militantes de nuestro partido, de otros partidos, importantes dirigentes, legisladores actuales y ex legisladores radicales y también de partidos amigos, que le agradecemos mucho y que estamos muy contentos de que puedan estar acá con nosotros. Tenemos Alicia Siciliani, que es una de ellas, que fue diputada nacional por el Partido Socialista. Manda unos saludos en la excelente exposición, así que felicitaciones, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas y algunos comentarios que vinieron por el WhatsApp o por el chat de la reunión. En primero, de Sergio, que pregunta con respecto al impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, si coincidís con Harari que la indiferencia será peor que la explotación del trabajador. Si querés hacemos así, una y cortita y el pie y vamos avanzando y yo tengo varios comentarios para hacer un poco más adelante. Excelente, sí. Solo quería, antes de responder esa pregunta, que es muy interesante, solo quería aclarar, porque me han acusado joven en el chat, que no, recordar que es un gusto estar aquí presentando en la Fundación como persona nacida el 10 de diciembre de 1983. Así que, nada, somos la siguiente generación en ese sentido. Muchas gracias. Respondo rápidamente esa pregunta. Claro que sí. Eh, Hay una analogía, un paralelismo que se puede hacer con el avance del cambio climático, en algún sentido, ¿no? El cambio climático, si ustedes se fijan, es lento, es progresivo, es de a muy poquito por año o por 2 o 3 años que va aumentando la temperatura global. Entonces da mucho margen a la procrastinación y al dejarlo para después. Hasta que ya es muy tarde, el daño está hecho, ya no hay mitigación posible y solo te puedes adaptar a eso. En términos criollos, para nosotros es ya lo único que te queda es comprar off, porque los mosquitos están ahí hasta con 5 grados Celsius de temperatura, cosa que no habíamos visto mucho tiempo. Entonces, el punto es que para los trabajadores y las trabajadoras, lo peor que puedo hacer es dejar la situación que avance sola y que sean los puros incentivos de avance tecnológico los que, los que reinen, porque ahí sí que puedes tener una situación de fragmentación social muy grave porque a algunas personas les va a ir bien con esto. Yo les decía, está la concentración de firmas que tienen, de empresas que tienen la propiedad de esta tecnología, e inclusive aquellas personas, aquellos sectores productivos que se logren complementar bien con la nueva tecnología, van a tener un boom de productividad y les va a ir muy bien, pero van a ser minoritarios o van a ser una fracción de la sociedad. Entonces, si no pensamos algún tipo de mecanismo por el cual la sociedad en su conjunto pueda
tener un bienestar razonable, un avance en el bienestar de manera razonable y de manera conjunta, vamos a hacer una segmentación social peor de la que ya vivimos en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica la desigualdad no nos la tienen que contar, ya la conocemos, ¿sí? Pero es más una desigualdad de individuos. Acá estamos hablando de sectores enteros, de geografías, unos clivajes de desigualdad muy grandes. Entonces, eso para decir que sin duda la indiferencia y al dejarlo avanzar es lo peor que puedes hacer. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con los comentarios. Va a haber menos trabajo masivamente. ¿Qué va a pasar con los ingresos de quienes son reemplazados? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué puede hacer el Estado con el tema de ingreso universal? ¿Y qué con la riqueza generada por la inteligencia artificial? Es una pregunta muy, pero muy difícil, me parece, para contestar esa. Y paralelamente yo agrego a esta pregunta y bueno, y hoy, para que usar todo esto a favor, ¿qué debería ser una política pública? ¿Cuáles serían los aspectos más relevantes para subirse a la ola? Uy, bueno, bien. En primer lugar, ingreso de las personas que no trabajen. Esa es una excelente pregunta. El ingreso básico universal como política hasta hace 10 años, perdón, era tildada de muchas cosas. Primero, o sea, te podían correr por derecha y por izquierda con el ingreso básico universal. Por derecha, por simplificar, ¿no? Por caricaturizar un poco el debate. Pero te podían perseguir por derecha, por comunista, ¿no? O por socialista, por la idea de dar un ingreso básico universal, y por izquierda, inclusive por ser antitrabajo. Porque la idea pareciera que el ingreso básico universal es porque sustituye el trabajo, ¿no? Yo siento a veces que, así como tenemos esta gran discusión de por qué todo el mundo tiene que trabajar asalariado, registrado bajo la ley de contrato de trabajo actual, y sí o sí hay que entrar en ese molde, que es un debate muy largo, pero que ya vemos que no está funcionando. Lo mismo podríamos pensar de cómo va a todo el mundo tener ingresos laborales en una economía que no tiene ingresos laborales para todos. Entonces, una idea puede ser esta que se mencionaba aquí, que es, vos tenés rentas extraordinarias en un mercado oligopólico que deberías poder eh, transferir y redistribuir hacia la población sin ingresos laborales a través de algún tipo de ingreso básico universal. ¿Eso es fácil de implementar? No. ¿Tiene impacto fiscal y todo lo que tiene impacto fiscal en Argentina es peligroso? Sí. Pero bueno, hay que intentarlo. O habrá que intentarlo. De nuevo, esto no es para allá, no es para mañana, pero cuando nos agarre esto dentro de 10 años tenemos que estar listos, entonces hay que empezar a pensarlo. Respecto de política pública, y lo primero que tenés que pensar es cuáles son las aplicaciones que generan un impacto de productividad más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un punto importante. ¿Vieron cuando ustedes llaman a su proveedor de algún servicio público o algo por el estilo, y las atiende un bot automático que les dice, dígame cuál es su consulta, y usted le dice una palabra y escuchó mal y te manda a cualquier lado y demás? Bueno, ese tipo de interacciones que muchos las deben haber tenido. Lo que te está diciendo es que están sustituyendo personas que atienden el teléfono por un mecanismo automatizado que seguramente les reduce un montón los costos, ni hablar de la contingencia laboral y el riesgo de litigio, como diría mi colega Barreiro, que es un costo y un peso muy grande para las empresas. Eh, pero el impacto de productividad, ¿hay una gran mejora de calidad? No, en general es una reducción de costos. Entonces están reduciendo costos y no están dando un impacto de productividad importante. ¿Qué estamos haciendo? Estamos concentrando
rentas sin un impacto social relevante. Entonces, primera política pública, capaz, incentivar las aplicaciones de inteligencia artificial, incentivar las aplicaciones tecnológicas que tengan un impacto de productividad, que sea algo interesante, que genere empleo, que genere producción, que genere líneas de actividades o cosas que antes no existían, que estén buenas, digamos. Yo empezaría por ahí. Y lo segundo es la redistribución. Para no quedarnos solo con la redistribución, que no es nuestro estilo, ¿no? Pensar solo en, bueno, ¿cómo agarro? Hay una renta nueva, ¿cómo agarro para repartirla? ¿No? No pensar solo o estrictamente en esos términos, sino además en, bueno, generemos nuevas rentabilidades, nuevas aplicaciones, cosas interesantes. Vi por ahí una pregunta sobre las escuelas, qué hay que enseñar, cómo modificar la currícula de las escuelas. Perdón, Agus, que me mandé con eso, me Ah, muy adelanté. bien, muy bien. Eh, Porque esa pregunta está buenísima y yo creo que tenemos que hacer un panel con gente que sepa de educación en serio y tener una discusión sobre eso porque la mejor herramienta que le puedes dar al piberío, por decirlo así, ¿no? Sobre todo, que son los que más se lo van a encontrar, es formación y habilidades para mantener la cabeza arriba del agua lo más tiempo posible. Dicho esto, en los 80 los 90 hasta hace poco nos decían que las habilidades que no podían faltar, las habilidades que sí o sí había que tener eran las STEM, ¿no? Que eran las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Vos sabías ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y vas a tener laburo y vas a andar bien. La idea de mi viejo estudiando en el Otto Krause y aprendiendo cosas técnicas para después tener laburo es muy de mediados del siglo XX en adelante. Hoy en día a eso se le agrega una A, STEAM, lo están llamando por las habilidades artísticas. Sin detrimento de seguir estudiando matemática y demás, eh, yo hablé de las habilidades blandas, del límite humano a la automatización. Creemos que la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, de liderar proyectos, de tener empatía, de tener inteligencia social, emocional, de aprender a laborar de manera distinta y creativa, va a ser un gran diferencial. Ejemplo, hace 5 o 6 años lo que más necesitábamos en la universidad era programadores, pibes que nos hagan de asistente de investigación y que nos programen los códigos en los programas de computación que usamos para hacer investigación. Hoy en día ese código te lo da el ChatGPT. ¿Quiere decir que no necesito más el pibe? Sí, sigo necesitando el pibe o la piba que me programaba. Pero ahora yo le digo cuál es el problema y no me puede dar solo un código. Me tiene que decir, che, Darío, ¿y si lo pensamos de esta otra manera? ¿Y si además de eso que vos me preguntaste, miramos esto otro? ¿Y si hacemos una visualización de la base de datos con esta otra cosa? Digamos, tiene que darle una vuelta de tuerca, tiene que pensar distinto. El ChatGPT te dice un montón de cosas, ya no es necesario que vos sepas todo. Hoy en día para el piberío es mucho más importante que sepan hacer las preguntas adecuadas que lo sepan todo. El chat te permite dialogar, es una cuestión dialéctica. Si vos podés hacer las preguntas adecuadas, vas a encontrar las respuestas. Entonces, la curiosidad y la creatividad son cada vez más importantes. Eh, Después hay, Excelente. hay cosas como que aprender, que no, pero bueno, eso es larguísimo para seguir charlando. Y vamos a seguir charlando seguramente. Lorena Madsen de Río Negro dice y comenta, a ver qué opinas, que hay jueces que están utilizando inteligencia artificial para realizar perdón, sentencias. ¿Qué comentario tenés al respecto? Mira, ahí hay un pro y un contra. ¿No? Y yo no soy abogado y no soy experto y me disculpo con los juristas y las juristas de la sala que saben más que yo sobre esto, pero cuando uno emite sentencia quiere evitar los sesgos de subjetividad o los sesgos emocionales. La sentencia realizada en base a una base de datos enorme, un historial de jurisprudencia muy grande, tiene un potencial interesante que es sentencia en base a un historial de conflictos similares que se resolvieron de cierta manera. Entonces te permite acompañar la jurisprudencia. Pero lo que vos no vas a tener
es la empatía y la capacidad de discernir o de pensar distinto un caso atípico, un caso muy particular. Entonces, ahí se podrían cometer injusticias. Pero injusticias ya se cometen hoy en día también, con los jueces existentes. Con lo cual ahí no lo veo ni homogéneamente positivo ni homogéneamente negativo. Me parece que es una herramienta y hay que ver cómo se utiliza y qué se le da de comer. El tema es es un algoritmo que vos le das de comer, lo alimentás con una base de datos. Entonces, ¿qué le estás dando para que aprenda? ¿Con qué jurisprudencia, con qué base de sentencias aprende? Esa es la clave. Genial. Ahí Ariel Dómene también te felicita por la exposición y dice cómo vienen las regulaciones de otros países respecto a los ciudadanos que van quedando excluidos. Todavía nada, porque todavía es, digamos, la poca regulación existente es muy en el sentido de, ¿vieron esas leyes generales que no son tan de reglamentación específica, sino más de se preservará el derecho al anonimato, se preservarán los datos, pero no hay una reglamentación, son más normas del Parlamento Europeo, de acuerdos internacionales entre países, órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos que llama a que se realicen tareas en tal y tal. Es más como un llamado a la acción que una reglamentación específica. Todavía no hay unas políticas claras en ese sentido. Y cuánta gente está fuera del sistema debido a la inteligencia artificial, no es tanta todavía. Y ojo, les llamó la atención sobre esa asignación de causalidad, ¿no? Vos tenés una persona que perdió sus ingresos laborales, que perdió su trabajo, que pasó a ser informal. ¿En qué porcentaje puedes aseverar con seguridad que fue por inteligencia artificial? Bueno, hay que tener cuidado con eso también, porque las economías son dinámicas y están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo también. Genial, excelente. Tengo una pregunta yo ahora. Eh, Ujú. yo supongo que un país se tiene que preparar para los cambios tecnológicos, ayudar a encauzarlos y a que sea lo que más se pueda en beneficio de sus ciudadanos, del país en general, de todas sus actividades. ¿Estuviste viendo algo de cómo venimos dentro del sistema científico? ¿Qué cosas nuevas están habiendo? Tanto desde el punto de vista de la investigación como de la formación de investigadores. Lo mismo en las universidades, por un lado, y por otro lado, ¿qué estás viendo qué interrogantes tienen las empresas alrededor de esto? A nivel argentino, ¿cómo viene esa discusión? ¿Cómo las empresas van a enfrentar este avance tecnológico que están habiendo, como vos dijiste, para bajar costos, para mejorar la productividad, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que estuvieron viendo ustedes mientras escribían el libro y lo que estás viendo vos ahora luego de escribir el libro? Eh, Mira, nosotros en Argentina tenemos una, tenemos una camada de expertos bastante interesante en exactas en la Universidad de Buenos Aires, acá mismo en la Universidad Torcuato Di Tella y en otros lugares tenemos gente que se ha especializado en todo esto. Pero lo cierto también es que es un avance tecnológico tan transversal que en todas las disciplinas tenés gente que se está especializando en esto, ¿no? Entonces tenés gente que urbanistas que analizan el transporte urbano y cómo se puede mejorar con temas de inteligencia artificial. Tenés gente en ciencias sociales como nosotros mismos analizando la economía y la sociedad con inteligencia artificial. Abogados, abogadas, juristas, cómo mejorar el análisis de sentencias, de jurisprudencia en base a algoritmos de este tipo. Hay como un montón de gente elaborando en estas cosas y tenemos gente muy capacitada. Sí es cierto que uno ve mucha gente que se está yendo al exterior a, en parte, seguir perfeccionándose y seguir estudiando, y muchos de ellos buscando eh, una estabilidad, ¿no? Macroeconómica, llamémosla. Eh,
en otros lados. Qué sé yo, no es algo nuevo, digo, es algo eh, que viene sucediendo en Argentina hace muchos años. Pero sí me parece que tenemos buena materia prima, en ese sentido. Hay gente muy capacitada que viene laburando muy bien. Capaz es cuestión de darle pista, ¿no? Darle espacio y darle pista para que puedan desarrollarse. Ahora, sigo insistiendo en que no está mal canalizar un poco los esfuerzos hacia las actividades que son de mayor productividad. Y esto puede sonar un poco paternalista y puede sonar un poco menos de mercado liberal en algún sentido, pero me parece interesante que si encontramos una actividad, un sector, un lugar donde la tecnología puede generar un boost de productividad muy significativo y tiene posibilidades para generar rentas adicionales o cosas novedosas, bueno, qué sé yo, capaz darle un poco más de presupuesto a las facultades o lugares donde se estudia eso, buscar la manera de que tenga mejor infraestructura para recibir más gente, para formar gente, no sé, estoy pensando, ¿no? Pero digo, de manera más un poco indirecta, ponele, pero digo, fogonear aquellas aplicaciones de tecnología que se sabe o que hay experiencia en otros países que pueden generar rentas adicionales, cosas espectaculares para los países, porque, digamos, en este momento no nos estaría sobrando nada. Y creo que es una buena manera, como les decía antes, de canalizar todo esto hacia un lugar menos distópico y más de más bienestar. Excelente, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que la hace Walter Ceballos. Es, ¿el ingreso universal deberá financiarse con recursos públicos? ¿Cómo considerás que debería modificarse los fundamentos del sistema tributario, grabando renta o grabando una de las tecnologías? El uso de tecnologías en reemplazo de recursos humanos. Esa es una excelente pregunta, es sumamente relevante. Como dijimos antes, tenemos suficientes, digamos, David Autor, un montón de autores internacionales, gente, las llama superstar firms, ahora a las empresas que son dueñas de esta tecnología, son un puñado, no son muchas, se encuentran, viven todos cerca en California, entonces se encuentran a comer sushi y a jugar al golf, entonces se conocen entre todos. Digo, eh, hay mucho margen para pensar que actúan de manera coordinada, ¿no? No competitiva y hay rentas extraordinarias. Eh, entonces, no solo las firmas están sustituyendo empleo de manera de reducir costos con tecnologías de medio pelo, podemos llamarlo, sino que además aplican tecnologías que son propiedad de un puñado de firmas. Entonces, ahí hay una concentración, una reducción de masa salarial y de concentración de rentas que el sistema tributario tendría que actualizarse para atender esa cuestión. ¿De qué manera? Deberíamos hablar con gente que sepa, veo que el doctor Curcio está por ahí, quizás él nos puede ayudar con eso, pero digamos, el sistema tributario argentino es caótico. O sea, no solo tenemos un problema de alta, digamos, alícuota, alta presión fiscal, sino que es tan desordenada y tiene tantas capas de doble y triple tributación sobre el mismo hecho económico que primero tenés que prolijar un poco. Inevitable, un poco de pasarle un cepillo, de prolijar un poco. Pero lo segundo sería ir a buscar parte de esas rentas para financiar. El ingreso básico universal va a tener que suceder en algún momento. La pregunta es si en 5, en 10, en 15 o en 20 años. Pero va a tener que suceder y vas a tener que ir a financiarlo. Entonces, si tenés rentas extraordinarias en un sector, realmente extraordinarias, es posible que tengas que ir ahí a buscar financiamiento. Excelente, muchas gracias. Ya tenemos, me parece a mí, el tema de la próxima charla. Ujú. Sí, hay Curcio dice que le encantaría participar en una charla sobre eso. Me lo dijo recién por privado. Lo vamos a organizar. Eh, Hay una última pregunta, no sé si la querés leer y ya con esta cerramos. Lo del De ingreso un cambio cultural sobre cómo es el... Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Eh,
la idea del vago, el que no trabaja, el que demás. Mi propuesta para ustedes es ser una sociedad un poco más agnóstica en términos de juicio moral. Esa es la propuesta que les vengo a hacer en ese aspecto puntual, que es las personas que más trabajan, que menos trabajan, que si más horas, que menos horas. Yo intentaría ser más aséptico desde el punto de vista del juicio moral y pensaría las cosas de manera más pragmática, ¿no? Esta persona logra obtener los ingresos laborales que necesita para una vida razonable, si no, y como intentaría como tratar de no pensarlo en eso, en esos sentidos, ¿no? Me parece que es una manera más adecuada de encararlo, porque si empezamos a juzgar de manera negativa a una persona o a un grupo de personas por la cantidad de esfuerzo o no esfuerzo, horas que trabajan o no trabajan, en un mundo en el cual el trabajo, como lo conocemos hoy, que es el trabajo remunerado, va a ser reformulado y va a ser cuestionado, me parece que vamos a entrar en cuestiones que no son deseables. Bueno, Darío, excelente, muchas gracias. La verdad que muy, muy entretenida la charla, muy interesante. Dan ganas de leer el libro, así que invitamos a quienes están presentes ahora o que están viendo este video cuando lo reproduzcamos por las redes sociales, que lean el libro. Y a todos los presentes, muchas gracias por estar. Y nos vemos en la próxima charla y adelante, como siempre decimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Agustín, gracias a todos y a todas por estar y nos vemos la próxima. La Gracias, Kimi. seguimos. Adiós. Muchas gracias. Adiós.